Hola, un saludo muy especial para todos nuestros amigos, nuestros seguidores del canal y proyecto Cultivos Urbanos. Hoy estamos aquí en medio de este confinamiento, en medio de este tiempo de cuarentena. Y bueno, quisimos aprovechar el espacio para invitar al doctor Andrés Vidal. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional, magíster en farmacología clínica y epidemiológica de la Universidad Nacional, director científico del Centro Médico El Manantial. Hoy está aquí con nosotros, doctor Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos a nuestro canal Proyecto Cultivos Urbanos. Brenda, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí, además porque creo firmemente que este tipo de proyecto que usted tiene, la felicito, pues ayuda a muchas personas y en el futuro nos va a ayudar más, y en un futuro ya no muy lejano, sino un futuro muy próximo realmente. Así es, sí, señor. Bueno, dentro de sus especialidades, doctor, precisamente está este tema de la farmacología vegetal, pero es bueno poder conocer un poco este término, de qué se trata la farmacología vegetal. Claro que sí, mira, yo hice estudios de maestría en farmacología convencional y posteriormente en la Universidad Juan N. Corpas hice una especialización en farmacología vegetal. Ahora, ¿por qué se habla de farmacología vegetal, Brenda? Porque si miramos la historia, en realidad una gran cantidad de medicamentos que tenemos actualmente son derivados de plantas directamente o son moléculas derivadas de otras que vienen de plantas o animales. Es decir, en la historia de la humanidad, realmente siempre las plantas y los minerales fueron los que nos dieron la mano desde el punto de vista farmacológico. Y en los últimos años, Brenda, eso ha venido mucho a colación porque inclusive antes del coronavirus estábamos viviendo digamos, una situación muy especial. Y es que los medicamentos de base química pues funcionan muy bien y nos han ayudado mucho, sobre todo las vacunas, pero también Sí. muchos tenían muchos efectos secundarios. Entonces se está haciendo mucha investigación en las plantas nuevamente, porque las plantas en su mayoría también tienen muchos químicos, hay que decir eso de entrada, las plantas funcionan porque tienen químicos dentro de sí, pero Ok. de alguna manera el cuerpo humano está mucho más diseñado para su metabolismo y los efectos secundarios, aunque sí hay, son mucho menores con plantas. Por eso se habla de farmacología vegetal y por eso la farmacología vegetal ha demostrado durante siglos y últimamente lo que estamos haciendo es como recordar eso, pues cómo las plantas nos han ayudado y la naturaleza realmente siempre tiene la razón, inclusive más allá de lo que la ciencia a veces piensa, y por eso pues está esa especialización. Interesante, interesante, porque estos días precisamente veía unas estadísticas en buscadores importantes como Google, y muchos estamos ahorita, primero entramos con el tema de, bueno, qué es el coronavirus, el COVID-19, y una vez nos abordamos, aprendimos acerca de todo esto, ahorita las búsquedas han estado enfocadas en cómo protegernos, en cómo cuidarnos, y conocer este tipo de terapias o herramientas como es la farmacología vegetal es interesante. ¿Qué tipo de plantas, en este caso medicinales, nos pueden servir para contrarrestar enfermedades como estas de virus, de los que estamos viviendo en este momento? Pues Brenda, yo lo que le he dicho a mis pacientes es lo siguiente, digamos que siempre la idea es hacer prevención temprana. Es decir, ya ahora que llegó el coronavirus, muchas personas me están preguntando lo mismo y digamos que una cura específicamente con plantas no tenemos, pero claro, sí podemos mejorar mucho el rendimiento de nuestro cuerpo si así sea tarde, pero empezamos ahora mismo a hacer ciertos cambios. Por ejemplo, se ha demostrado que el sistema inmunológico en personas que hacen actividad física regular, que tienen unas horas de sueño regulares y que se vienen alimentando ya bien por años, pues ese sistema inmunológico está mucho mejor y las plantas apoyan muchísimo estos hábitos de vida. El tema aquí es de hábitos de vida, Brenda. Entonces, si hablamos de qué plantas nos pueden ayudar, yo le puedo comentar que hay varias plantas que nos pueden funcionar de alguna manera, algunas con un uso médico ya comprobado, otras que de pronto le hablaré más de un uso tradicional, pero en que yo he visto un buen resultado en lo particular con mis pacientes. Pero digamos, el llamado es a que ahora no hagamos la tarea a última hora, sino que a partir de ahora, porque el coronavirus va a ser algo de largo aliento, a partir de ahora hagamos los cambios que tenemos que hacer en nuestros hábitos de vida. Es decir, si no estamos haciendo ejercicio, tal vez este es el momento de hacerlo porque ya vemos lo importante que es.
de alimentarnos sano, de comer vegetales, verduras, frutas, todas estas cosas que sabemos que son importantes, pero tal vez no le habíamos prestado atención. El coronavirus nos está enseñando, Brenda, nos está enseñando que sí era importante y que llegado el momento, tal vez esos hábitos de vida de meses nos pueden salvar la vida. En este momento podemos empezar desde ya a tener esos hábitos y por supuesto hay plantas. Nadie puede negar el uso tradicional que tiene el eucalipto en vaporizaciones para evitar cualquiera de estas pandemias que están en el aire. Fíjese una cosa interesante, Brenda. Desde esta pandemia, como esta pandemia ha habido muchas en la historia y en el pueblo, los pueblos asiáticos, africanos, inclusive aquí, ha habido epidemias muy parecidas. Y ellos no sabían que existían los microbios, pero de alguna manera sí se dieron cuenta que plantas como el eucalipto, como el romero, poniéndolo a vaporizar, ese vapor entraba, perdón que pasó aquí un carro, ese vapor entraba en el aire, ¿sí? Sí. Entraba en el aire y de alguna manera ese aire quedaba protegido. Fíjese algo interesante, ahora que conocemos los microbios, vemos que ellos tenían mucha razón. De alguna manera el eucalipto, por ejemplo, en vaporizaciones con romero, sí tiene un funcionamiento y ahora que sabemos que el virus, inclusive al hablar, se queda con microgotas por varias horas en el ambiente, pues mire que en el ambiente, sí, tiene mucha lógica pensar que al poner vaporizaciones que son aire denso, ese aire denso, esas moléculas de agua empiezan a precipitarse y de alguna manera limpian el ambiente. Fíjese que había mucho de sabiduría en nuestros pueblos antiguos y que si ahora le ponemos algo de lógica vamos a encontrar que es bien importante. Y yo le digo a mis pacientes, mire, en este momento no hay estudios científicos, pero si yo puedo, yo pongo vaporizaciones de eucalipto en mi casa para mi familia y para mí y para todos mis pacientes. Esa es una forma, eucalipto y romero, por ejemplo. Y el romero, por ejemplo, ¿qué propiedades nos puede proporcionar? El romero estaba muy utilizado para, digamos, se utilizaba mucho para problemas digestivos, sobre todo, y para problemas pulmonares desde hace mucho tiempo. En la medicina tradicional china, que tiene una herbolaria que es muy conocida y lleva muchos milenios, digamos que el romero también era una planta que armonizaba todo el cuerpo, que ayudaba prácticamente todos los órganos, entonces un tonificador muy especial. En vaporizaciones, y ahora que hablemos de algo tomado en tisana, también en tisana puede servir, pero hablando de vaporizaciones, el eucalipto más romero pueden ayudarnos mucho, con unas gotas de limón inclusive, que tiene un olor bien agradable, pero sobre todo empieza a generar un ambiente que lo llamamos de bruma. Me acuerdo mucho de un profesor que de hecho tengo ahora en una escuela a la cual pertenezco. Él habla de la bruma, es decir, de generar como un ambiente más denso, donde las moléculas de vapor de aire y de agua se mezclan y se precipitan más fácilmente. El eucalipto no se puede tomar, el eucalipto tiene una toxicidad importante al tomarse, pero vaporizado sí nos puede ayudar. Ok, interesante eso. De hecho, hay otros tipos de plantas medicinales, doctor, que he escuchado también, como el saúco, ¿no? Y que no solamente está proporcionando, eso es lo bueno de las plantas, que no solamente están proporcionando en este caso sus beneficios para problemas respiratorios, sino también aún para otro tipo de enfermedades, como lo hace el saúco. Y mire que es muy sencillo, el saúco sí se puede tomar. Y yo recientemente por ahí publiqué con mis pacientes, ya tenemos más de 7,000 pacientes en el centro que yo tengo el honor de dirigir, esa mezcla ahí sí tomado como tisana, con saúco, romero y un poquitico de tomillo. Estas tres plantas son bien importantes para favorecer de alguna manera la protección a nivel del pulmón y realmente es una cosa muy sencilla de hacer, muy económica, que las personas pueden tomar 2 o 3 veces al día, además que tiene buen sabor y realmente pueden ayudar a proteger de alguna manera nuestro cuerpo para este tipo de infecciones y para cualquier otra. Recordemos eso, ¿cómo se prepara, doctor? Esas tres que dices, ¿se hace como una infusión? Se hace como una infusión, se hace como una, como una infusión, como una tisana. Se hace con hojitas, con la hoja y la flor de saúco, un poquito de tomillo, porque el tomillo es bastante aromático, y también con romero, que es bastante aromático, además que a mí particularmente el sabor del romero me encanta. El romero funciona para todo, en todas las comidas. Entonces, esa infusioncita usted se la toma caliente 3 veces al día durante todo el tiempo que dure esto que va a ser de largo aliento, como le digo, y va a funcionar muy bien. Ahora,
Si yo le digo a usted, ¿esto quita el coronavirus? No, no podría decirle eso, pero sí nos ayuda a que nuestro cuerpo esté mejor. Una cosa que sí ya sabemos en este momento es que es diferente cuando el coronavirus llega a un cuerpo sano a cuando llega a un cuerpo que no está sano. Y por eso es tan importante que aquí en adelante le prestemos mucha atención a la prevención y a los hábitos de vida. Interesante. Bueno, la buena alimentación, esta es una pregunta que de pronto pues puede sonar casi lógica o bastante obvia, pero es interesante profundizar en esto. La buena alimentación nos está cuidando pues en temas de salud, o sea, nos puede aún prevenir en todo este tema de enfermedades. Por supuesto. Y mire que esa pregunta que usted me hace, a veces lo obvio no es tan obvio. Fíjese que, por ejemplo, con el oxígeno, nosotros ya como seres humanos llevamos 6.000 años en la Tierra según los cálculos que tenemos, y el oxígeno se conoció más o menos hace unos 400 años. Antes de eso no. Y fíjese que es algo muy obvio y lo tenemos en todas partes, pero es tan obvio que a veces no se ve. Fíjese, eso que usted me pregunta, también la ciencia médica realmente tiene pruebas de que funcionan los alimentos para mejorar nuestra calidad de vida y nuestras defensas hace más o menos unos 50 años para acá. Pero antes se veía en la práctica. Personas que consumen la dieta mediterránea, por ejemplo, Brenda, para que las personas que nos están escuchando y nos ven, la busquen en internet. La dieta mediterránea, que es a base de verduras, frutas, aceite de oliva, semillas secas como el almendra, poco consumo de lácteos, una vez a la semana, 2 veces a la semana máximo, y pescado una vez a la semana máximo. Este tipo de dieta que llamamos mediterránea es uno de los tipos de dieta que más se ha demostrado que protege nuestro sistema inmunológico. Pero algo más allá, Brenda. A veces se nos olvida que realmente la mayor causa de mortalidad en el mundo ahorita no es el coronavirus, sigue siendo un enemigo silencioso, que es las enfermedades cardiovasculares, el infarto, la obesidad, el sedentarismo, la ansiedad. Y esta dieta, además de mejorar el sistema inmunológico como ñapa adicional, pues nos mejora la calidad de vida en cualquier enfermedad metabólica, inclusive en diabetes, y la previene. Por eso, fíjese que ya con varios estudios robustos de más de 50.000 personas, inclusive, hemos demostrado ya médicamente que una persona que consume alta cantidad de vegetales y verduras, pues su metabolismo empieza a cambiar, inclusive su piel, su cabello, y además de eso el sistema inmunológico pues funciona mucho mejor y está prevenido para estas enfermedades, Brenda. Entonces es diferente cuando ya lo coge a uno fortalecido un virus a cuando no. Es cierto, y de alguna u otra manera esto le lleva a uno a reflexionar, ¿no? Y a pensar en las decisiones que tiene que tomar desde ya, cómo cuidarse, cómo alimentarse, y no esperar a que sucedan este tipo de casos tan fuertes para uno decir, ay, sí, verdad, lo que me decían de cuidarme con la alimentación, ya todo lo que usted nos está diciendo, doctor. Uno puede combinar este tema de la farmacología vegetal, la medicina con plantas, con los fármacos, con los medicamentos que conocemos usualmente, que también nos formulan los doctores. Brenda, hay que recordar algo, las plantas funcionan porque también tienen químicos, ¿sí? Son químicas. Sí. De hecho, de ahí sacaron los primeros químicos, los hemos sacado. Y por eso, recordando eso, podemos decir lo siguiente: sí se pueden mezclar, por supuesto, pero en ciertos casos es mejor que la mezcla la haga un profesional médico titulado y que haya estudiado sobre eso. No se pueden hacer mezclas de plantas. De hecho, hemos tenido noticias recientes de mezclas de plantas que se le han dado a personas y las personas han terminado hospitalizadas, inclusive fallecidas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y sobre todo en esta época, que yo le digo a mis pacientes que estamos en la época de la información, pero no de la sabiduría. Si usted mira en YouTube, hay gente que se pone bata y fonendo y habla como médico, parece médico, pero no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado, saber cómo hacer las mezclas. Digamos, sabemos muchos médicos ya que hemos estudiado sobre eso, hay muchos médicos que se consiguen en internet. Es mejor siempre preguntar las mezclas bien, cómo hacerlas, y lo que le sirve a una persona no le sirve necesariamente a otra. Entonces tampoco nosotros aventurarnos a recomendar mezclas de plantas si no las conocemos bien y si no conocemos la historia clínica de la persona a la que recetamos. Eso es como lo que yo recomiendo,
la respuesta sí se puede mezclar, y de hecho en mis pacientes, por ejemplo, con enfermedades graves, yo les mezclo medicamento químico y medicamento natural y la respuesta es mucho mejor, pero hay que saber cómo hacerlo. Claro, y a su vez también nos permite contrarrestar efectos o consecuencias que traiga también estos medicamentos. Por supuesto. Algunas. Excelente, Brenda. Sí, por supuesto. De hecho, en muchos pacientes yo les decía eso. Mire, yo le pongo esta planta no porque la planta le ayuda a su enfermedad, sino porque palía, disminuye los efectos secundarios del medicamento que usted toma. Y con eso estamos haciendo prevención. Las plantas son realmente algo maravilloso, Brenda. Son un regalo. No hay un laboratorio químico que haga lo que hace una planta, inclusive sembrada en la casa. Las plantas tienen una sabiduría tremenda y nos ayudan mucho. Entonces pueden ayudar desde muchos puntos de vista a mejorar la calidad de vida, a prevenir, a disminuir efectos secundarios. Tiene una gran cantidad de efectos, y Colombia, Brenda, para que usted de pronto tenga eso en su mente, de pronto usted lo sabrá y la gente que nos escucha, es potencia mundial en biodiversidad. O sea, los colombianos tenemos una cantidad de plantas enorme. Lastimosamente muchas de ellas se las han llevado a estudiar a otros países y nos la devuelven como medicamentos 10 veces más costosa, pudiendo usarlas nosotros. Tremendo. Por eso es que de pronto en mi caso particular, mi cruzada de vida, digamos, en general, es como poder usar esas plantas medicinales que tenemos acá, por algo las tenemos, y pues tenemos la responsabilidad de desarrollar este conocimiento. Y que a su vez debe ser un tema muy económico, ¿no, doctor? O sea, no es sino uno conocer, saber qué plantas le sirven a uno, pero las puedo tener en mi casa. Brenda, el coronavirus en realidad visto de esa manera ha sido un regalo que necesitábamos. Estábamos viviendo mal. Hace muy poquito, en un periódico que me invitó a escribir sobre este mismo tema, yo pude hacer ese análisis de cómo realmente, si hacemos un inventario, muchas personas se preocupan, pero ¿por qué se preocupan del coronavirus? Porque estaban viviendo mal y saben que en este momento su cuerpo no está fortalecido porque estaban con exceso de trabajo, con ansiedad, con depresión. Siendo un país tan biodiverso, Brenda, el consumo de verduras en Colombia realmente es muy bajo, y el de frutas igualmente es muy bajo, y más en la población pobre, cosa que a mí me sorprende. Siendo tan económico, Brenda, yo he podido salir a algunos países donde solamente tienen fruta un mes al año. Nosotros salimos a la calle y tenemos frutas y verduras en todas partes. Mire, qué buen regalo es en este momento que el coronavirus nos hace pensar que podemos aún aprovechar mejor lo que tenemos, vivir mejor, pero nadie nos va a cambiar. Solamente nosotros mismos haciendo este análisis y pensando, bueno, realmente era importante cuidarme, puedo hacerlo desde ahora y hay que hacer los cambios ya, porque realmente el coronavirus es un tema que va a demorarse un tiempo. Bueno, hablando de esto del coronavirus, doctor, hemos conocido pues ya de sus altas, sus bajas, cómo se ha venido comportando en los diferentes países, dependiendo también de las culturas, de las personas. Ya usted nos dice, esto ha sido también una manera de vernos y tener un espejo de cómo nos estábamos cuidando, cómo nos estábamos alimentando. Por eso para algunas personas ha sido difícil tener el coronavirus a tal punto de morir, o para otras personas pues se han recuperado fácilmente. ¿Hay algo adicional que necesitamos conocer en este momento en la experiencia como en la epidemiología que maneja el doctor? ¿Hay algo adicional que tengamos que saber en este momento, algo nuevo en cómo se esté comportando este COVID-19? Sí, yo creo que una cosa importante que puedo como aportarle a la gente que nos está viendo y escuchando es que nosotros podemos tener dos posiciones, una posición proactiva o una posición solamente reactiva. ¿La reactiva cuál es? Es esperar a nuestra casa a ver qué sucede y que ojalá no nos contagiemos. Esa posición es poco realista porque ya sabemos que la epidemiología nos está mostrando con los casos de España, Italia y Estados Unidos que no contagiarse en un tiempo va a ser muy difícil. Se considera que realmente este virus llegó para quedarse. Entonces lo que tenemos que hacer, que es la otra propuesta que les hago, es ser proactivo, es decir, bueno, ok, esto llegó a quedarse, tengo que enfrentarlo. ¿Y cómo lo tengo que enfrentar? Hacer los cambios desde ya, Brenda. O sea,
Si nosotros tenemos asma, por ejemplo, y no usábamos el inhalador frecuentemente, este es el momento de usarlo. Si a mí me gusta la homeopatía, hace tiempo no iba a mi consulta con el homeópata, ir donde el médico titulado especialista en homeopatía para que hagamos una prevención. Brenda, si yo estoy en sobrepeso, este es el momento para bajar de peso. No hay que esperar más. Hay que ser proactivo en todos los hábitos de vida, porque mire una cosa interesante, la epidemiología ha mostrado que la gente que ha hecho cambios, así sea en poco tiempo, ha tenido mejores respuestas, Brenda. Claro, las mejores respuestas son de la gente que ya viene viviendo hace años así con hábitos de vida saludables, pero así sea unas semanas, Brenda, que usted adopte medidas saludables en su vida, su cuerpo va a cambiar. Por eso es que mi propuesta hoy, Brenda, es a todas las personas que nos escuchan, a mis pacientes, decirle, mire, no espere más, cambie hoy. El coronavirus se va a demorar un poquito y por eso lo mejor es que usted haga los cambios que tiene que hacer, inclusive en su estado anímico, en la forma en que ve los problemas, porque el estrés, Brenda, sí que baja la inmunidad. Eso los médicos ya lo estábamos viendo hace unos años y ahora nos preocupa mucho porque el estrés, el miedo, el pánico baja la inmunidad más. Interesante. Hay algo que ya nos está respondiendo, bueno, en sí el doctor, y es, ¿se va a quedar entonces este COVID-19? ¿Habrá alguna fecha de pronto promedio que uno puede decir, bueno, ya este virus por fin lo superamos y se va a ir? ¿O tendremos que convivir con esto? Es una gran pregunta, Brenda. Yo le diría que por lo menos los modelos que tenemos hasta el momento históricos muestran que cualquier virus que se comporta de esta manera llegó a quedarse, ¿sí? El virus de la gripa que tenemos actualmente fue así, hace muchos años, cuando llegó, como era nuevo, el sistema inmunológico de nosotros no lo reconocía y mataba a muchas personas. De hecho, el virus de gripa convencional hoy mataba a varias personas. En coronavirus va a pasar algo similar, seguramente dentro de unos años ya nuestro sistema inmunológico y el de nuestros hijos va a tener ya esa información y se podrá, digamos, defender mejor, pero por ahora realmente vemos muy difícil que el coronavirus sea controlado. Esta mañana estaba escuchando un epidemiólogo muy importante en Francia diciendo que pensaba que ya el virus llegó a quedarse, que tenemos que convivir y digamos que yo no lo veo como un mensaje sin esperanza, sino al contrario, es decir, bueno, esto ya llegó aquí, yo tengo que ver qué hago, porque no puedo estar en mi casa. Es poco realista pensar que quedándome en mi casa toda la vida esto se va a solucionar, eso no se va a poder, ¿sí? El confinamiento realmente lo único que hace es como aplazar un poquito y tirar el balón hacia adelante, como decía un amigo uruguayo esta mañana que hablaba con él, pero realmente en algún momento tendremos que enfrentarlo. Por eso lo mejor, mientras sale un medicamento, mientras sale una vacuna, que se van a demorar un poquito, es hacer los cambios de hábitos ya. Empezar a dormir mejor, tener más tranquilidad, comer mucha verdura y fruta y hacer todas las recomendaciones. Pero hay que ser realista en eso, Brenda. Estos virus llegaron para quedarse, en el ambiente ya había virus así y pues tenemos que prepararnos cada uno. Estaba preguntando que si la persona que se contagia en este momento del COVID-19 puede volver a contagiarse una vez lo supera. Hasta el momento, digamos, el tipo de virus que es el coronavirus es un tipo de virus que llamamos médicamente de RNA. No muestra que tenga, digamos, que cause una inmunidad que tenga que repetirse la infección. Es decir, este tipo de virus genera una inmunidad en nuestro cuerpo que genera una memoria a largo plazo. Entonces, hasta el momento no tenemos datos de reinfecciones. Normalmente los virus que son de este tipo, la persona queda inmunizada ya para toda la vida una vez le da la primera infección. Si le repite, son cosas mucho menos agresivas. En ese orden de ideas, pues hasta el momento los datos que tenemos son esos. Ahora, ¿por qué le digo que hasta el momento? Porque los virus cambian mucho. Entre la cepa que había en Asia y la cepa que tenemos en Estados Unidos y América hay ciertas diferencias. Entonces toca ir mirando cómo se comporta, pero lo más importante hasta ahora es que no hay posibilidades de reinfección. Perfecto. Bueno, pues doctor Andrés, agradecidos por este espacio que nos dedican en Cultivos Urbanos. Preguntarle si usted recomendaría el que
ante esta urgencia pues de cambiar nuestros hábitos, nuestra alimentación, si usted recomendaría que tengamos nuestras propias huertas en casa. Brenda, o sea, yo creo que es una urgencia. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que yo le decía antes es que estábamos viviendo mal todos, estábamos en una sociedad muy consumista, estábamos perdiendo los papeles un poquito de qué era lo importante. Inclusive en la parte médica estábamos viendo cómo las personas, por ir detrás del pan de cada día, del centavo, estaban perdiendo inclusive qué era lo que tenían que comer. A veces no se comía mal, se comen cosas empaquetadas. Y de pronto esto es una enseñanza, Brenda, de empezar a ver qué es lo realmente importante. Y para mí realmente mejor comida que la que usted pueda hacer, no hay. Y aquí en las ciudades no tenemos muy fácilmente cómo hacerlo, pero esta iniciativa como la suya nos muestra que sí se pueden hacer cosas en casa y que además en cualquier momento las necesitamos. Yo ahorita la gente que mejor veo es las personas que han tenido ya sus cultivos en casa y tienen su lechuga en casa y tienen su tomate en casa. Ellos están mucho mejor que los que no lo tenemos. Entonces me uno a esta cruzada suya, Brenda, la felicito. Y de hecho con mis pacientes voy a multiplicar esta información porque es súper importante que empecemos a ver qué es realmente lo que vale la pena en la vida y qué nos va a proteger en ciertos momentos. Yo conozco muchos pacientes ahorita con coronavirus que tienen la plata en el banco y estábamos hablando de eso, y el dinero en el banco no nos ayuda mucho. Es cierto. Plantas que usted recomiende, doctor, aparte de las mencionadas, que podamos cultivar en casa. No, a mí me gusta, bueno, de lo que yo he podido escuchar, obviamente está la lechuga, el tomate. Creo que algunas personas cercanas me han comentado de la cebolla cabezona, que también la están cultivando, la zanahoria. Sí. Tengo entendido que algunos inclusive conocidos el coliflor, creo, o la oyama, no estoy muy seguro. Pero yo le diría que toda planta que usted pueda cultivar en su casa es bienvenida. Inclusive yo le diría que las plantas aromáticas vienen a ser importantes. A mí me gusta mucho y uno de mis sueños es tener dentro de poco un cultivo de limonaria, yo tengo una limonaria acá, doctor. Y eso estaba viendo ahí, eso es una maravilla. En cualquier momento una planta de esas uno la utiliza y ellas nacieron de alguna manera también para ayudarnos. Fíjese lo que es la bondad de la planta. Parece que estas plantas, su finalidad última es ayudar y hay mucho que aprender. Es cierto. Personalmente yo quiero empezar a cultivar desde hace un tiempo. Ah, bueno, pues ahí tiene nuestro canal para que pueda seguir el paso a paso. Doctor, no le quito más tiempo, muchísimas gracias y bueno, esperamos en otra oportunidad poder tener un espacio con usted para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y a las personas que nos escuchan. Éxitos totales y ánimo, que estas son cosas que ya han pasado en la humanidad y que nos enseñan. Lo importante es aprender, lo importante es no desesperarse, sino aprender y hacer los cambios rápido. No hay mucho tiempo más para cambiar los hábitos, sino que toca ya. Eso es cierto. Un dato importante también, doctor, ¿dónde le pueden buscar las personas, conocer un poco más del Centro Médico El Manantial? Bueno, nosotros estamos aquí en Bogotá, en la zona de Fontibón, en la localidad de Fontibón, a 5 minutos del aeropuerto. Me pueden ubicar como www.centromedicoelmanantial.co, www.centromedicoelmanantial.co, y en el teléfono en Bogotá, el 580-0977. Ahí estamos atendiendo, digamos, en este enfoque, el enfoque de hacer medicina integral, hacer medicina convencional. Todos somos médicos cirujanos, pero mezclando cosas de la naturaleza cuando se puede, que siempre cuando se puede el funcionamiento es mejor. Y la respuesta es mejor. Eso es así. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos nuestros seguidores. Sigan ahí conectados con todo lo que es el proyecto Cultivos Urbanos. Recuerden nuestra frase que siempre les decimos, que cultivar en casa es comer fresco y sano.